Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, es un gozo nuevamente estar saludándolos en esta hora, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida, en especial, ¿verdad?, a nuestros cultos en casa nuevamente. Bendigo cada una de las familias, ¿verdad?, de nuestra iglesia, que continuamente, ¿verdad?, se han estado reuniendo, ¿verdad?, congregando. Yo los felicito, ¿verdad?, por estar continuamente, ¿verdad?, conectándose en nuestras transmisiones. Quiero en especial, ¿verdad?, decirles que estamos contentos y alegres, ¿verdad?, porque pues hoy, ¿verdad?, es 10 de mayo y se están celebrando, ¿verdad?, las a todas las mamás, ¿verdad?, de la iglesia, y pues como día célebre, ¿verdad?, de reconociendo el esfuerzo de la mujer. Y bueno, yo quiero en esta hora mandar un saludo enorme, ¿verdad?, una felicitación grande a todas las mamás, ¿verdad?, a todas las hermanas de nuestra iglesia, y queremos decirles que los felicitamos, ¿verdad?, en este día especial, en este día hermoso, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad?, un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Hermanos, quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, ¿verdad? Me ha tocado iniciar esta tarde, ¿verdad?, o día tarde, ya 12 del día, ya vamos para la 1 de la tarde, y quiero invitarlo a que escuche lo que dice el libro de Éxodo capítulo 2. Y es que en Éxodo, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios la acción que hizo Jocabed, la madre de Moisés, ¿verdad?, en un tiempo difícil y de angustia. Y nos dice lo siguiente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo lo cuidó, ¿verdad?, lo formó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y quiero decirle, hermanos, ¿verdad?, que felicito grandemente a todas las mujeres, a todas las madres de familia, ¿verdad?, que sin duda en su diario, ¿verdad?, en su vida diaria, cotidiana, y siempre en la historia vemos mujeres sabias, vemos mujeres, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios, buscando siempre tomar las mejores decisiones para su casa. Y hoy, que es 10 de mayo, yo las felicito porque sin duda Dios honró a esta mujer. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que ella tomó a su hijo, ¿verdad?, y lo puso en una arquilla que la pateó, ¿verdad?, en una arquilla de carrizo, y lo puso, ¿verdad?, sobre el río, que posteriormente este río lo llevaría a las manos de la hija de Faraón. Y quiero decirle que muchos, ¿verdad?, historiadores o teólogos, ¿verdad?, han comparado la acción de Jocabed con la acción del padre Abraham, porque tanto Abraham y Jocabed nos enseñan, ¿verdad?, la confianza de fe
cuando Dios, ¿verdad?, tiene el control de sus vidas. Encontramos nosotros que Abraham subió, ¿verdad?, a ofrecer a su hijo, confiando en Dios, diciendo: iré y regresaré. Y aunque nosotros vemos, ¿verdad?, no vemos nosotros declarando estas palabras de fe en Jocabed, vemos que ella en fe cubrió, ¿verdad?, calafateó y puso a su hijo en esa canastilla de carrizo y lo puso sobre el río, ¿verdad?, en ese espíritu de fe. Y Dios la honró, ¿verdad?, honró su fe, porque este niño, ¿verdad?, Moisés, llegó a las manos de Faraón y ella, ¿verdad?, puso su confianza en el Señor. Y entonces Dios la premió, ¿verdad?, mandando, ¿verdad?, a buscar una nodriza. La hija de Faraón fue y trajo, ¿verdad?, a su propia madre, ¿verdad?, de este niño que era Moisés. Y la bendición y la honra, ¿verdad?, que Dios le dio a su madre es que por esta acción de fe, ella misma, Dios la honró para que cuidara a su propio hijo. Y no solamente esto, sino que ella misma recibiera un salario, ¿verdad?, por la fe de su decisión y confianza en el Señor. Por eso yo felicito grandemente a las madres, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Todas las mamás los felicitamos, ¿verdad?, bendecimos sus vidas, porque constantemente, ¿verdad?, sus decisiones traen bendición, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, abren la misma ventana en los cielos sobre nuestros hogares y permiten, ¿verdad?, que Dios sea el núcleo de nuestras vidas. Hermanos, bienvenidos entonces cada uno de ustedes. Les invito a elevar una oración en el nombre de Jesucristo y de esta manera darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por este día especial, Señor, que celebramos también y honramos a las mujeres, Señor, que tú has levantado en la iglesia, Señor, y que sin duda también, Señor, han dado e invertido para tu reino constantemente. Vemos, Señor, a Febe, vemos a las mujeres, Señor, que constantemente extendían sus manos para bendecir el reino, para bendecir tu obra, Señor. Y aún en este tiempo, Señor, hay mujeres, Señor, con ese espíritu de fe, mujeres, Señor, con esa convicción, mujeres con ese temor, Señor, en sus vidas, que llevan, Señor, continuamente las bendiciones, Señor, en tu iglesia, en nuestro hogar y en nuestros matrimonios. Bendecimos grandemente, Señor, a cada una de las damas de nuestra iglesia en el nombre de Jesucristo. Hermanos, les mando un saludo grande. Gracias por estar sintonizando cada día nuestras transmisiones, y de esta manera yo te invito a que adoremos, exaltemos al Señor. Nos vamos a conectar con nuestro hermano Refugio, no sin antes también presentar al predicador, ¿verdad?, que en esta tarde será nuestro hermano Rolando Sabín, el que comparta la palabra de Dios, y él nos estará compartiendo el tercer mensaje de esta serie, ¿verdad?, que es el mensaje, ¿verdad?, a la iglesia de Pérgamo. Nuestro hermano Rolando Sabín estará compartiendo la historia, el contexto espiritual, ¿verdad?, y la enseñanza para nuestras vidas en esta tercera iglesia que el apóstol Juan escribió para que nosotros pudiéramos también identificar ese tercer periodo en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Nos sintonizamos, nos canalizamos, ¿verdad?, nos conectamos con los hermanos Refugio. Bendiciones, hermanos, gocémonos, alegrémonos con nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde. Adelante, hermano Refugio. Paz de Cristo, mis hermanos. Ha llegado el tiempo, amén, de celebrar a nuestro Dios, amén. Y en esta hora yo te invito a que celebremos unidos a nuestro Dios, amén. Hay un fuego que es del cielo, que consume hasta las piedras. Reconozco que ese fuego es Cristo el Salvador. Si tú quieres de ese fuego, reconoce a Jesucristo. Él quiere llenar tu vida con su fuego abrazado. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Ven y muestra tu poder.
visión miraba un ángel, en sus manos traía fuego y sus labios fue y tocó. Al instante fue hecho libre de su culpa y su pecado. Dijo Dios: ¿a quién envío? Heme aquí, él respondió. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ven y muestra tu poder. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ven y muestra tu poder. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ven y muestra tu poder. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ven y muestra tu poder. Gloria a Dios, amén. Tenemos un Dios todopoderoso, amén. Y eso hay que celebrarlo, y tenemos que celebrar todo lo que el Señor hace, amén. Porque Él es un Dios bueno, que siempre está con nosotros, amén. En esta hora, mi hermano, te invito a que sigamos alabando, y es momento de regocijarnos, amén, en su poder, en su gloria, amén. Fíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien sus escogidos, adórenle sus amados, regocíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien sus escogidos, adórenle sus amados. No hay santo como el Señor, no hay santo como el
hermano, en esta hora nos enlazamos con nuestro hermano Rolando, amén, que él va a ser el portador de la palabra. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos, el Señor los bendiga. Le damos las gracias a nuestro hermano Refugio, quien nos ha acompañado a alabar a Dios con estas bonitas alabanzas. El Señor bendiga la vida de nuestro hermano Refugio. Queremos en esta hora felicitarlos, amigos, hermanos y visitas que nos siguen desde su casa con estas transmisiones de nuestros cultos en casa, porque siguen esforzándose sin duda alguna en buscar de la palabra, porque siguen esforzándose en seguir alimentándose con la palabra de Dios que sacia nuestras almas, ¿verdad? Que sacia nuestro espíritu. El día de hoy, hermanos, a mí me ha tocado compartir el siguiente periodo o la siguiente iglesia de esta serie que denominamos el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. A mí me tocó entrar en el tercer periodo, o el periodo que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Pero antes de empezar a leer la porción bíblica, me gustaría que hiciéramos una oración ahí desde su casa, y que hagamos esta oración creyendo que el Señor está ahí. Nosotros sabemos que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en lo que las Escrituras nos dicen. Entonces yo los invito en esta hora a, si están sentados, ponerse de pie para orarle al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque nos permites una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, porque nos permites, Señor, una vez más estudiar de tu palabra, una vez más, Señor, alimentarnos con esa palabra, Señor, que transforma nuestras vidas, esa palabra que sacia nuestro espíritu, Señor Jesús. Te pedimos, bendito Padre, en esta hora que ayudes a nuestro corazón, Señor, a tener una buena tierra para recibir esa palabra, y que tu semilla, Señor, pueda germinar y pueda producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendito Dios, pedimos en esta hora bendiciones para todas las familias que están escuchando este mensaje el día de hoy. Declaramos bendiciones en cada una de las áreas de su vida, y declaramos sobre todo, Señor, tu presencia y tu palabra trabajando en cada uno de sus corazones. A ti sea la gloria, Padre Santo, a ti sea la honra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 2, y nos vamos a ir hasta el versículo número 12, que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Apocalipsis 2, versículo 12. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues esta cita que acabamos de leer nos marca el tercer periodo que la iglesia a lo largo de su existencia ha vivido. Nosotros, para hacer un poco de memoria, vamos a recordar lo que nos predicó nuestro pastor el domingo pasado y el miércoles pasado, donde nos explicaba los primeros periodos de la iglesia, cuando se le habló el mensaje a la iglesia de Efeso y a la iglesia de Esmirna. Recordamos que el segundo periodo termina en el año 313, cuando Constantino se convirtió al cristianismo por ese sueño que tuvo, donde miraba hacia el cielo y miraba una cruz y escuchaba un mensaje que decía que en este símbolo vencerás. Entonces, en ese momento, él toma el símbolo de la cruz para pelear sus batallas, para ganar esa contienda. Y después de terminada esa guerra en el 313, Constantino decide bautizarse y decide convertirse al cristianismo. En este periodo, en este tiempo, termina el segundo periodo de la historia de nuestra iglesia. Y ahí es donde empieza el tercer periodo, donde el mensaje a la iglesia de Pérgamo hace su entrada, ¿verdad? Nosotros podemos ver que este periodo abarca desde el año 313 hasta el 538. Y poco a poco, hermanos, vamos a ir viendo un poco de historia y vamos a ir relacionando con el mensaje que la palabra de Dios manda o le da a la iglesia de Pérgamo. En el transcurso de esta predicación vamos a mover un poco la Biblia, vamos a apoyarnos de algunos textos bíblicos para que estén ahí atentos en sus casas y para que tengan la Biblia a la mano, no la vayan a cerrar. Vamos a empezar primeramente haciendo un análisis del significado de Pérgamo. Pérgamo significa, de cierta manera, viene derivada su palabra de pergamino. Pérgamo era una ciudad donde había mucha información, muchos estudios, muchas filosofías, donde era la ciudad que tenía la segunda biblioteca más grande o más importante de esos lugares, de esa región, con un aproximado de 200,000 a 300,000 libros. Algunos autores, algunos teólogos manejan que son 200,000, otros 300,000 libros los que había. Lo que esto ocasionaba era algo sumamente duro para los cristianos, pues tenían que combatir contra diferentes o contra una gama muy amplia de diferentes corrientes filosóficas, todas estas que iban en contra de la palabra de Dios. También podemos ver que Pérgamo, el significado es matrimonio consumado. Ese es el significado de Pérgamo, matrimonio consumado. Y nosotros en este periodo de la iglesia, en el mensaje a Pérgamo, nosotros podemos darnos cuenta a través de la historia cómo la iglesia se contrae matrimonio con el mundo. En el transcurso de esta predicación, de esta enseñanza, vamos a ver el porqué. Vamos a regresar a la Biblia en el capítulo que acabamos de leer y vamos a ir
poco a poco analizando cada parte del mensaje. Primeramente, en el versículo 12 del capítulo 2, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Nosotros podemos ver que ángel viene derivada de la palabra ágelos, que significa mensajero, de tal manera que un mensajero de la palabra de Dios es el ángel a quien está escrita esa carta. Nosotros podemos ver que es un líder o el líder de esta iglesia, el ángel o líder que lleva, que liderea, valga la redundancia, esta iglesia. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 del libro de Hechos, Hechos 6, versículo 15, podemos encontrar que hay un pasaje bíblico muy peculiar, donde dice, habla un poco de la muerte de Esteban cuando estaba en el concilio. Y vamos a leer Hechos 6:15. Dice así: en el nombre de Jesucristo, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces nosotros vemos que literalmente no es un ángel al que es llamado, sino a una persona, a un mensajero, una persona, alguien que llevaba la palabra de Dios al pueblo, en este caso a la iglesia de Pérgamo. Nosotros, si leemos el capítulo 7, nos damos cuenta que enseguida Esteban empieza a defenderse ante el concilio. Él empieza a transmitir la palabra de Dios. Él les recuerda desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte de los profetas. Entonces él estaba llevando el mensaje de Dios. Por eso es que el rostro de Esteban se miraba como el rostro de un ángel. No es que literalmente Esteban fuera un ángel, sino que él representaba ese mensajero de Dios, ese portavoz de la palabra de Dios. El siguiente punto, regresando a Apocalipsis 2, nos dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Quién tiene la espada de dos filos? ¿O a qué se refiere la espada de dos filos? Esa la vamos a encontrar, esa cita, en Hebreos 4:12. Si gustan buscar Hebreos 4:12 y leer en el nombre de Jesucristo, dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hablamos, o aquí podemos darnos cuenta que el que hacía o el que daba ese mensaje al ángel en la iglesia de Pérgamo era el mismo Señor Jesucristo, quien tiene la palabra, esa palabra de dos filos que acabamos de leer ahorita. Entonces, el mismo Señor Jesucristo estaba dando ese mensaje al ángel, al líder, al portavoz de la palabra de Dios, que estaba al frente de la iglesia de Pérgamo. En ese sentido, bueno, vamos a continuar. Dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Aquí se hace referencia cuando se habla del trono de Satanás, porque Pérgamo era un lugar lleno de tanto paganismo. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una ciudad donde se idolatraba o se veneraba a todos los dioses de todas las culturas. Pérgamo era un lugar que aceptaba a cualquier dios que llegara, cualquier dios que se encontraba, cualquier dios que se decía.
Pérgamo lo aceptaba y se les levantaban o les daban un culto, les adoraban. Entonces, hay ciertos teólogos que hacen referencia a que llama a este lugar el mensajero como donde está el trono de Satanás, porque es donde se adoraba a un Dios falso, es donde estaba el trono o el templo al gran Dios Zeus, que de la mitología griega, y hacen referencia a que el Dios falso, Satanás, tenía su propio templo en ese lugar. Hay otros teólogos que hacen referencia a que en aquel lugar, por ser politeísta, también se daba o se rendía culto a un dios que se llama Ascledios o Esculapio, que era el dios de la medicina y es representado por una serpiente que enrolla un bastón. Y hay teólogos que hacen la mención de que la serpiente que va alrededor del bastón representa a Satanás del Génesis, cuando esa serpiente engaña a Eva. Cualquiera de las dos versiones es correcta, pues estaba adorando a un Dios falso. Y nosotros sabemos que Dios es uno y que uno es su nombre. Continuando con la lectura, podemos decir que en este tiempo, justo cuando Constantino se convirtió al cristianismo por este sueño, él se bautiza en el año 313, donde da inicio a este periodo. Pero este personaje no se convierte realmente de corazón. Él lo hace de una manera aparente, de una manera en la que no es transformado él por la palabra de Dios, sino que él simplemente toma el nombre de cristiano por el mensaje que él recibió y que la pelea que él ganó. Entonces él se dice cristiano, mas no actúa como cristiano. ¿Por qué? Porque sigue teniendo las mismas costumbres idólatras, las mismas costumbres paganas. Todas las tradiciones que él tenía las seguía practicando. O sea que él no se había convertido al cristianismo en una manera genuina. En el año del 380 sale un edicto de Teodosio. El edicto se llama Edicto de Tesalónica. Y en ese edicto dice que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Es justamente en ese momento donde el cristiano o el cristianismo pasa de ser perseguido a ser la religión con todos los beneficios. Pasa a unirse, pasa a casarse con el Imperio Romano, de tal manera que ya era una fusión, ya era uno. Tanto el cristianismo como hablar del imperio, ya era la misma cosa. ¿Por qué? Porque ya se habían unido. ¿Recuerdan qué significa Pérgamo? Matrimonio consumido. Es porque en este momento, justamente en ese periodo de tiempo, el cristianismo o la iglesia pasó a casarse con el resto del mundo. Pasó a ser la religión oficial. Pasó a ser la religión oficial. Pero recordemos que
Constantino no había tenido una transformación genuina en sí, lo que produce que esa doctrina limpia que había estado surgiendo, que había estado avanzando desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hasta este tiempo, se viera afectada por las costumbres y las religiones y las costumbres, y el paganismo que se vivía en aquel momento, porque el emperador, porque el imperio romano ya imponía la religión y las costumbres, y la Biblia se dejó de usar. ¿Por qué? Se dejó de usar porque si ya teníamos al emperador que era cristiano, obedecíamos a lo que el emperador decía y no lo que la palabra de Dios decía. Al fin y al cabo ya tenemos un emperador cristiano, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la iglesia se deja envolver o se deja influenciar por todo ese paganismo que había. Nosotros podemos recordar, podemos analizar la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios es uno y que Dios es un Dios celoso de su adoración. Mas sin embargo, en ese momento, en ese periodo de tiempo, cuando hubo esa fusión, hubo un movimiento que, lejos de el cristianismo opacar a las costumbres idólatras que se tenían, fue al revés. Todo el paganismo vino a consumir la doctrina pura que la palabra de Dios nos enseña. Pero nosotros podemos recordar que Dios siempre ha mantenido a una iglesia pura. Dios siempre ha mantenido a una iglesia que, pese a las circunstancias del tiempo, permanece fiel a la palabra de Dios, permanece fiel a las escrituras. Así, hermano, que como usted y yo nos permanecemos fiel en busca de la palabra de Dios, así en aquellos momentos también había un pequeño remanente el cual Dios cuidaba, el cual Dios protegía. Continuando en Apocalipsis, dice, pero en Apocalipsis 13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Hermano, el nombre de Jesucristo aún seguía. El cristianismo aún seguía. Aún se retenía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún se sabía que Él era Dios. Pero todo este paganismo había consumido la doctrina pura y limpia que se había estado heredando, se había estado llevando en todas esas primeras etapas de la historia. En este momento podemos ver que era una situación difícil. Era una situación difícil la que la iglesia tenía que enfrentar, pues estaban compitiendo o combatiendo contra muchas ideologías, muchas filosofías que alteraban la enseñanza de la palabra, y más porque la autoridad de ese momento era el que manipulaba la enseñanza de la palabra. Pero aquí hay un punto muy importante. Nosotros leímos el testigo fiel, Antipas. Antipas tiene un significado muy importante. Dice la palabra de Dios que él fue muerto en ese lugar. Antipas significa en contra de todo. Antipas fue muerto en ese lugar
porque iba en contra de todas estas tradiciones que se querían imponer en la iglesia. Porque fue un testigo fiel, porque fue un testigo que permaneció, porque fue un testigo que escuchó la palabra antes de escuchar el mensaje que el líder estaba queriendo dar. Él permaneció fiel a las escrituras. Él permaneció en contra de todo. Aunque el mundo cambiara, él permanecía. Hermanos, y esto es grandioso, hermano, porque aún Antipas está en la memoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más, hermano, usted y yo, que vamos en contra de lo que el mundo nos quiere enseñar, de lo que el mundo quiere cambiar en nosotros? Dios nos va a tener en su memoria si permanecemos fiel a su palabra. Gloria a Dios. Hermanos, continuando con la lectura, en el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, si nos vamos a buscar ahorita en Éxodo número 34, versículo 15 y 16, el significado que Dios tiene para fornicación. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo número 34, versículo 15 y 16. Dice así en el nombre de Jesucristo: por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ella tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también, yendo tras los dioses de ellas. Aquí podemos ver, hermanos, que para Dios la prostitución, la fornicación, es la adoración a dioses falsos. Cuando Dios nos habla de que hay personas en esta iglesia de Pérgamos que están con la doctrina de Balaam, que están siendo piedra de tropiezo, se refiere justamente a eso. Cuando dice que caen en prostitución y en fornicación, se refiere a la infidelidad contra Dios, en caer en la adoración a ídolos falsos, a todos esos ídolos que no son Dios. ¿Cuántas cosas pueden ser ídolos, hermanos, en nuestras vidas? Hay un sinfín de cosas que pueden ser ídolos. Todo aquello que tome el lugar de Dios en nuestras vidas pasa a ser un ídolo. Vamos a leer también, hermanos, para reforzar un poco esta cita, Números 25 del 1 al 3. ¿Por qué? Porque es que Dios o Jesucristo hace mención ahí a la doctrina de Balaam. Pues justamente la doctrina de Balaam es esa. Dice así, en el nombre de Jesucristo, versículo del 1 al 3, Números 25. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que justamente a eso se refiere, a la adoración a otros dioses
que no son nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Cuando uno empieza a idolatrar otras cosas que no son nuestro Dios, es cuando podemos decir que la doctrina de Balaam estamos practicando la doctrina de Balaam al prostituirnos o al fornicar con otros dioses paganos, ¿verdad? Cuando somos infieles a nuestro único y verdadero Dios. En el versículo número 15 y 16 del capítulo 31 de Números, aquí es donde ratificamos eso. Dice así: les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en tocante a Baal peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, aquí que estas mujeres, por consejo de Balaam, hicieron que los hijos de Israel cayeran ante la adoración de otros dioses. Entonces, aquí en este punto nos damos cuenta que a eso se refiere, hermanos, a que nosotros en ocasiones podemos tener dioses ajenos, dioses que no son o que toman el lugar de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, vemos que Constantino se convirtió al cristianismo, él no dejó de practicar ninguna de las tradiciones que practicaba paganamente. Ustedes recuerdan, hermanos, la imagen de esa diosa que ellos veneraban. ¿Cómo ha sido esa parte de la enseñanza de Dios transformada, mezclada, confundida, al decir que nosotros podemos adorar a la madre de Dios? Dios no tiene madre, Dios es espíritu. Hermanos, en este preciso momento es donde el cristianismo empieza a tomar una dirección equivocada, una dirección errónea. ¿Por qué? Porque muchos se dicen cristianos, o muchos nos decimos cristianos, y adoramos otros ídolos, lo que es abominación para Jehová, para nuestro Señor Jesucristo. Continuando con un poco de la historia, nosotros nos damos cuenta que el imperio romano cayó en el año del 476. Cayó en el año del 476 porque unas tribus bárbaras son nombradas, eran unas tribus extranjeras, entraron en el territorio romano y desde adentro dividieron Roma, de tal manera que Roma occidental cayó en el año 476. En este preciso momento, justamente en este preciso momento, el emperador Rómulo cede la corona. Él dice: yo ya no voy a gobernar, ahora gobiernen ustedes. En ese preciso momento ya no hay un emperador en Roma occidental, pero en ese preciso momento hay unos personajes que empiezan a tomar poder en cada una de las provincias, en cada una de las regiones de Roma. Y estos personajes son llamados obispos. De tal manera que como no había un gobernante, ellos empezaron a tener un poder muy grande, una influencia muy grande en el pueblo o en el pueblo romano. Pero estos obispos,
empezaron en un concilio, nombraron al obispo que estaba en Roma, lo nombraron el padre de todos esos obispos. Y curiosamente, hermanos, no sé si ya estén comprendiendo o me esté explicando a qué es lo que voy. Padre en italiano se dice papa. Ahí es donde los obispos empiezan a decirle padre al obispo que se encontraba en Roma, dándole autoridad sobre los demás obispos y nombrándolo papa. Aquí, hermanos, en ese periodo, entró un edicto en el año 533 por Justiniano. Era el emperador de Roma Oriental y declara al obispo de Roma, Juan II, como la cabeza de todas las iglesias. Como la cabeza de todas las iglesias. De tal forma que el poder religioso, el poder llegó a Roma cuando se declaró ese edicto en el 533 por Justiniano, donde decía que el obispo de Roma, Juan II, era el líder y cabeza de todas las demás iglesias. Bueno, hermanos, aquí en ese periodo, en ese tiempo, vemos que de las tribus bárbaras que llegaron y dividieron Roma, 3 tribus estaban en contra, y la última a la que se expulsó en ese tiempo, la última que se expulsó fue expulsada en el año 538, y ahí en el 538 es donde se cierra este periodo del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Entonces, hermanos, nosotros aquí podemos hacer una pequeña recapitulación. ¿Qué es lo que pasó? Constantino se convierte en el 313. Él se bautiza y él declara que ya no hay más cristianos perseguidos. Después, en el año 380, se declara el cristianismo como la religión oficial. Cuando Rómulo es vencido en el 476, empiezan a tener poder los obispos y nombran padre o papa al obispo de Roma, el cual empieza a tener autoridad sobre todos los demás obispos de Roma. Cuando ya había una iglesia consumida por el paganismo, ya había una iglesia cristiana, un cristianismo consumido por las tradiciones. O había una iglesia que, lejos de seguir lo que las escrituras nos dicen, pues ya seguían a lo que las autoridades decían, sin cuestionar, porque al fin y al cabo son cristianos igual que nosotros. Aquí, hermanos, vamos a continuar un poquito en la lectura de la palabra. En el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Esta doctrina de los nicolaitas es la misma doctrina de Balaam. Es la misma doctrina o la misma enseñanza, la misma doctrina que te enseña que debes que no hay problema si adoras a otros dioses. Esa es la doctrina que te dice que cometas fornicación, que cometas prostitución, la que te lleva a cometer todas esas causas, todas esas causas, esos mensajes que Dios está mandando a la iglesia de Pérgamo. Pero aquí viene un punto muy importante.
dice en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que la espada hace referencia a la palabra de Dios. Si no te arrepientes, pronto volveré o pronto iré a combatir contigo, con ellos, con la misma palabra de Dios, con las mismas escrituras, con la misma espada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré de comer del maná escondido. El maná escondido, hermanos. Vamos a irnos a Juan capítulo 6, versículo 48. Juan capítulo 6, versículo 48. 48, 49, 50 y 51. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Aquí Jesucristo está dando una enseñanza. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, al hablar del maná aquí en Apocalipsis, nos damos cuenta que hace referencia a la misma palabra de Dios. Hace referencia a cualquiera que come la palabra de Dios, todo aquel que se alimenta de la palabra de Dios, todo aquel que es transformado por la palabra de Dios, va a vencer. Todo aquel que venza, dice la palabra de Dios. Al vencedor le daré comer del maná escondido. Al maná escondido se refiere a la palabra de Dios, hermanos, que es revelada en nuestras vidas. La escritura que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para nosotros guiarnos en nuestra vida, en nuestro caminar. Ese es el maná escondido que se refiere, la palabra de Dios revelada a cada uno de nosotros. Y continuamos. Y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita, hermano, hace referencia a que nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Todo aquel que venza y que se le dé de comer del maná, todo aquel que reciba la palabra, todo aquel que se transforme con la palabra, va a ser apartado para Dios. El color blanco semeja o es una comparación a las vestiduras blancas, a todo aquel que tiene el Espíritu Santo. El color blanco hace referencia a que nuestras vestiduras son blanqueadas, a que nosotros somos ahora parte del pueblo de Dios. Y continuamos. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Hermano, un nombre nuevo. Hace algún tiempo yo prediqué de los nombres nuevos. Cuando Dios le cambia los nombres a esas personas o a esos personajes en la Biblia, era porque Dios daba una nueva identidad en esas personas. Dios daba una identidad conforme a lo que Dios quería que ellos hicieran en sus vidas, conforme al ministerio que ellos iban a tener. ¿Por qué? Porque si yo tenía un nombre como el de Jacob,
Dios puede transformarlo, como Jacob venció cuando se enfrentó al ángel. Todo aquel que vence se le da un nombre nuevo. Ahora ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahora no serás el usurpador, ahora serás el que pelea al lado de Dios. Ahora serás el que tiene el favor de Dios. Y solamente aquellos que reciben la palabra, que se transforman, que logran hacer un cambio en sus vidas, tienen una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dejamos de ser el viejo hombre. Todas esas cosas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios de las Escrituras. Nosotros debemos de llevar todo a la luz de la palabra. Nosotros debemos alimentarnos con la palabra. Nosotros debemos de cambiar nuestra vida conforme a lo que la palabra esté transformando en mí, para que yo tenga una nueva identidad en Cristo. Yo ya no seré el enojón, ahora yo seré el paciente. Yo ya no seré aquel borracho, yo ahora seré el sobrio que comparte la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos de ser transformados por la misma palabra. Nosotros debemos de tener la palabra, meditar de día y noche en ella, para que nosotros no caigamos en doctrinas falsas, en la doctrina de Balaam, en la doctrina de los Nicolaitas. Nosotros debemos honrar a nuestro único y gran Dios siguiendo las Escrituras. Gloria a Dios, hermanos. Al llegar a este punto, quiero hacer mención de algunos puntos, valga la redundancia. El primero es que nosotros no debemos de ser una iglesia simplemente con conocimiento secular, como lo era en Pérgamo, donde había tantos libros, donde había tantas filosofías, tantas corrientes que se perdían. Nosotros, hermano, es bueno tener un conocimiento secular, pero nosotros debemos de buscar la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Nosotros debemos de buscar día y noche como iglesia la presencia, la llenura del Espíritu Santo, que nos traiga esa revelación de la palabra. Nosotros debemos de día y de noche meditar en las Escrituras. El mensaje, hermanos, para Josué fue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, nosotros podemos saber que cuando una persona, un gobernante pasaba a ser rey de Israel, era su compromiso leer la ley de día y de noche. Era su compromiso de estar todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Y así había sido siempre, hermano, y lo sigue siendo hasta ahora. Nosotros, como cristianos, debemos obedecer las Escrituras, lo que la palabra de Dios nos marque, no lo que la autoridad o lo que el mundo alrededor esté queriendo influenciar en nosotros. Nosotros no debemos de dejarnos influenciar como aquella iglesia, sino que nosotros debemos de influenciar a los demás. Nosotros, con esta nueva identidad, con este nuevo nombre que tenemos en Cristo, debemos de salir, hermanos, a compartir la enseñanza, a compartir la doctrina fiel a las Escrituras, aquella doctrina que nos marca la palabra de Dios.
no las creencias, no los dogmas, no las corrientes filosóficas, sino lo que la palabra, lo que el mismo Dios nos habla. El siguiente punto, hermanos, que quiero mencionar es que debemos de ser esa iglesia que venza, esa iglesia que luche contra todo, como aquel testigo fiel que aún sigue en la memoria de nuestro Dios. Usted y yo que permanecemos fieles en la palabra, que nos esforzamos día y noche con leer las escrituras, que nos esforzamos porque esa palabra nos transforme nuestros corazones. Usted y yo, hermanos, debemos de seguir luchando contra lo que el mundo nos quiera imponer. Si para el mundo es correcto los golpes, las matanzas, los vicios, déjeme decirle, hermano, que para Dios eso no es correcto. Déjeme decirle, hermano, que lo que para el mundo es normal, para nosotros no es normal. No debe de ser normal. Lo normal debe de ser lo que la Escritura nos marca. Y nosotros debemos de seguir luchando en contra de todas esas enseñanzas que el mundo quiere meter a nuestras vidas. El siguiente punto, hermanos, es que nosotros vamos a ser juzgados con la misma palabra. La misma palabra va a venir a juzgarnos. Recuerde que la palabra es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Si nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, si nosotros no estamos meditando día y noche en ella, difícilmente vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y de una manera muy fácil van a poder venir a engañarnos. De una manera muy fácil vamos a poder venir a ser influenciados por el resto del mundo, por aquellos que creen, por aquellos que afirman que el vivir conforme uno quiera es correcto. Al fin y al cabo no hay una vida eterna. Nosotros debemos de meditar en la palabra. Nosotros debemos de creerle a Dios. Nosotros debemos de llevar a la luz de la palabra todas las enseñanzas que se nos quieran dar, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra fiel y verdadera. Gloria a Dios. El siguiente punto, hermano, que quería mencionar es que nosotros no debemos de negar nuestra fe, de que nosotros debemos de mantenernos en la doctrina pura, en la doctrina que la palabra nos enseña. Nosotros, hermanos, debemos de seguir esforzándonos como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Nosotros debemos de seguir permaneciendo aunque el resto del mundo esté en contra de nosotros. Yo los felicito a todos los que están ahí en sus hogares en estos momentos recibiendo la palabra. Todos aquellos que están buscando de la palabra. Todos aquellos que están día tras día queriendo escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Todos aquellos que no se cansan. Todos aquellos que se esfuerzan. Todos aquellos que no cesan de buscar a Dios en las Escrituras. Todo aquello que se ha estado transformando. Todo aquel que deja que la palabra de Dios corrija sus vidas. Hermanos, yo los felicito a todo aquel que está haciendo o que está esforzándose junto con su familia por permanecer, aun cuando las circunstancias no nos dejen reunirnos para adorar a nuestro Dios. Todos aquellos que siguen, que buscan, que en sus casas ponen alabanzas, que en sus casas adoran a Dios, que en sus casas oran día y noche, interceden por los hermanos, por el mundo, por los que no conocen a Cristo. Felicidades, hermanos, amigos y visitas que se siguen esforzando
por vivir conforme a la palabra de Dios lo marca. Hermanos, este ha sido el mensaje que he querido compartir. Este ha sido el mensaje que he querido transmitir. Hermano, hermana, amigos y visitas, la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas tiene un valor incalculable. Por eso es que la vida eterna no se compra. Por eso es que la vida eterna la tenemos por gracia. Porque ni con todo el dinero, ni con todos nuestros sacrificios vamos a poder ganarla. Solamente siguiendo las Escrituras. Solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo y aceptando vivir conforme Él lo marque. Pues esta ha sido mi participación. Espero que esta enseñanza o este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Mis deseos es que el Señor los bendiga, y yo los enlazo con nuestro hermano Refugio, quien va a seguir entonando unas hermosas alabanzas para seguir adorando a nuestro Dios. Hermano, desde allá, desde su casa, yo los invito a que sigamos adorando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Dios está ahí, creyendo que Dios escucha nuestra oración, creyendo que Dios tiene el poder para transformarnos, creyendo que Dios tiene el poder para guiarnos y guiarnos correctamente a la vida eterna. Mis deseos es que el Señor los bendiga, hermanos. Nos mandamos con nuestro hermano Refugio. Bendiciones. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, te entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi
Gloria a Dios. Aleluya. Dios les pague, hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Refugio, ¿verdad? Por las alabanzas que acaba de entonar, y a nuestro hermano por el mensaje de la palabra de Dios. Sin duda, hermanos, el tercer periodo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Fue de impacto, pues, porque vemos nosotros que ahora la iglesia, ¿verdad?, entraría una era donde pasaría a ser perseguida. Ahora sería, ¿verdad?, a ser una iglesia, ¿verdad?, establecida, ¿verdad?, en el periodo, en el tercer periodo de la iglesia. Y bueno, hermanos, pues aquí está la invitación a que nosotros como iglesia amada del Señor, recordemos que nuestro hermano decía que Pérgamo, ¿verdad?, significa matrimonio consumado, y nos enseña una gran verdad. El Señor nos enseña que Él, ¿verdad?, viene por una iglesia que estemos en comunión con Él, que no tengamos esa mezcla, ¿verdad?, ni amistad con el mundo, porque el mundo, ¿verdad?, nos pone en amistad con Dios. Por lo tanto, no podemos hacer amigos del mundo y tener relación con Dios. Y es ahí, ¿verdad?, donde nuestro hermano nos enseña la profunda enseñanza a la que se enfrentó este tercer periodo de la iglesia. Pero gloria a Dios, porque el medio, ¿verdad?, de que se promulgó una fe cultural, una fe dogmática, y donde se empezó, ¿verdad?, la iglesia a ser influenciada por las diferentes filosofías, y a practicar paganismo, y a practicar, ¿verdad?, un cristianismo relajante y delante de Dios desaprobado. Bueno, siempre Dios tuvo un remanente apartado, celoso, ¿verdad?, una iglesia que no se contaminó. Y en este tiempo, pues gloria a Dios, seamos una iglesia, hermanos, que esté esperando al amado, que estemos esperando al esposo que pronto vendrá por nosotros y llevarnos a una invitación, una piedrecita, ¿verdad?, blanca, que sin duda es la invitación, la representación de una invitación celestial a las bodas del Cordero. Iremos, ¿verdad?, a una boda que el amado ha preparado para su iglesia. Usted y yo somos la amada, ¿verdad?, la esposa del Señor, y Él pronto vendrá por una iglesia que no esté contaminada. Hermanos, seamos esa iglesia, seamos una iglesia amada, ¿verdad?, celosa, y que estemos constantemente buscando, ¿verdad?, la relación, ¿verdad?, con el esposo que es nuestro Dios. Hermanos, de esta manera bendigo a mis hermanos, ¿verdad?, que han participado de este hermoso culto. Prepárense, porque también la siguiente semana, en la semana, el siguiente mensaje lo estará compartiendo un hermano, ¿verdad?, de ministerio liturgista, que también están preparándose para compartir el cuarto periodo. Dios les bendiga, hermanos, Dios los guarde. Decimos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, iglesia.